bien que tenía. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico que se está llevando a cabo. Pues, queridos hermanos y hermanas, inicié este estudio bíblico con un canto sefardí del siglo XI después de Cristo, siglo X, siglo XI. El canto se llama Cuando el rey Nimrod. Así se llama este canto. Fue escrito, la tradición se supone que fue escrito alrededor de el reinado de Alfonso X, Alfonso el Sabio, y que fue escrito entre el siglo X, siglo XI de nuestra era, después de Cristo. Este canto, llamado Cuando el rey Nimrod, narra precisamente la confrontación entre Nimrod, un personaje bíblico que vimos en las últimas generaciones posteriores al diluvio, y el patriarca Abraham. Y puse este canto por varias cosas. Lo primero es que hemos entrado una parte de las Sagradas Escrituras, que es el capítulo 12 del Génesis al capítulo 50 del Génesis, todos estos capítulos, 38 capítulos, que es la época, la era de los patriarcas. Vamos a encontrar vamos a encontrar los patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, o Israel, que de hecho ya cuando lleguemos a Israel les diré que bueno, algunos creen que fueron dos patriarcas o dos personas diferentes que al final se convirtieron en una sola, Jacob e Israel. Pero bueno, en la tradición que se conoce es solo uno, Jacob, que se le cambiará el nombre por Israel. Entonces tenemos a tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, perdón. Y en esta parte de la Biblia, el primer patriarca que se nos presenta, el patriarca más importante, el patriarca al cual es dada la promesa de salvación, al cual en el capítulo 2 se inicia con una promesa solemne de parte de Dios, cuando le dice: vete de tu casa y yo te guiaré a la tierra que yo te mostraré, etc. Es al patriarca Abraham. El patriarca Abraham, el padre Abraham, es un personaje emblemático para las religiones monoteístas, para las religiones precisamente que llevan su nombre, abrámicas. Estamos hablando del judaísmo, del cristianismo y del islam. Aparte de que Abraham también se convertirá en el arquetipo de la fe. Y todos pondremos nuestra genealogía, nuestra herencia en Abraham. Por ejemplo, los judíos son hijos de Abraham. Y se les recuerda, por ejemplo, en el profeta Isaías, que recuerden de la piedra en la cual fueron tallados, que es Abraham. Abraham es el padre de la fe. A los cristianos también somos hijos de Abraham de una manera espiritual. Por creer en Dios, por creer en Cristo, nos hemos convertido en hijos de Abraham, según esta tradición paulina. Y los musulmanes, ni se diga, también se asumen, el pueblo árabe en primer lugar y en segundo lugar los musulmanes se asumen como hijos de Abraham. El pueblo árabe como descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, y los musulmanes no solo como árabes, los que son árabes del Islam. Recordemos que el Islam es una religión, no es un pueblo. El pueblo es árabe. Árabes puede haber ateos, cristianos, budistas, musulmanes, etc. Y Islam o musulmán es la religión que practican algunos pueblos árabes. Y los árabes y musulmanes se asumen también como hijos de Abraham. Los árabes, como ya dije, por su descendencia de Ismael. Pero también los musulmanes, no solo por su descendencia, los que son árabes de Ismael, sino también porque Abraham fue el primer musulmán. En ese sentido, ¿no? En el Islam se dirá que Abraham es el primero que se somete a Dios. Recordemos que Islam significa sometimiento. Entonces, también para los musulmanes, Abraham es el arquetipo del sometimiento a Dios, de la sumisión a Dios, de la fe a Dios, ¿no? Entonces, tendremos estas tradiciones.
Y puse precisamente también este canto cuando el rey Nimrod, porque habla también de las tradiciones talmúdicas que se refieren a Abraham. Cuando llegamos y nos enfrentamos a una personalidad como la de Abraham, a un personaje tan importante, habrá muchas formas de estudio y las veremos con calma. De hecho, ya como tal, en este tiempo no habrá tareas en específico. La única tarea es que lean del capítulo 12 al capítulo 50 del Génesis. Sí son 38 capítulos. No les pido que los lean de corrido, que los lean en una hora para nada. Tómense su tiempo, lean un capítulo por día, dos capítulos por día. La Biblia es para leerla tranquilo, calmado. La Biblia es también como leer una novela, pausados, calmados, disfrutando la lectura. Entonces, les dejo esta tarea del capítulo 12 al capítulo 50 porque realmente de aquí nos vamos a adentrar en el trasfondo de el mundo de los patriarcas, el mundo en el que vivieron. Y ahorita realmente nada más es una introducción para reconocer las tradiciones que rodean a Abraham. Abraham como personaje no solo está la tradición bíblica, la que tenemos escrita, sino que dentro de Abraham hay tradiciones talmúdicas, tradiciones extrabíblicas que han ayudado en cierto sentido o que abonan al arquetipo de lo que es Abraham. Abraham es el padre de la fe, Abraham es el padre del monoteísmo. Aquí es muy interesante, es decir, y esto lo veremos con calma, dentro de toda la época patriarcal, de hecho de todo el Pentateuco y de todas sus fuentes, recuerden que hay 4 fuentes en particular, que ya las vimos: Yavista, Eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Entre todas las fuentes que abarcan el Pentateuco y otras partes de la Biblia, por supuesto, vamos a encontrar que hay remanentes del politeísmo que alguna vez hubo en Israel. Recordemos que el pueblo hebreo no fue un pueblo en principio monoteísta, fue un pueblo politeísta. Encontraremos en varias partes no solo remanentes de su politeísmo, sino encontraremos partes de ciertas ciudades que en algún momento fueron politeístas y que luego fueron interpretadas a la luz del Dios Yahvé. Por ejemplo, Betel, esto lo encontraremos con el patriarca Jacob. Betel, que significa la casa de Dios o la casa de Él, realmente esa fue una ciudad en principio politeísta. Recordemos que Él, de donde viene la palabra Elohim, Él, hacía referencias a varios dioses. No era solo a un único Dios. Elohim es todo un manojo de dioses que había. Y por lo tanto, es difícil identificar dentro de las tradiciones patriarcales a qué dioses se referían, si se referían a un dios paternal, si se referían a un dios familiar, si se referían a un dios en particular, ¿no? Pero ya posteriormente este dios él, o los dioses él, se identificarían en un solo dios, en el dios Yahvé. Esto será muy importante porque esto lo narra teólogos de la talla como Gerhard von Rath y Walter Burman, que obviamente el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que ya luego ahondaremos en este término del pueblo hebreo, de dónde viene y qué es el hebreo, qué es el Ixo, eso será muy importante. Era de origen politeísta también, ¿no? Era de origen totalmente politeísta. Y que curiosamente, con el patriarca Abraham, con este personaje llamado Abraham, el clan de Abraham, que ya iremos viendo esto del clan de Abraham y demás, lo asumen como el padre del monoteísmo. Es decir, es la persona que da inicio al monoteísmo dentro del pueblo, dentro de lo que después será el pueblo hebreo. Eso es algo muy, muy interesante. Es decir, se asume que Abraham fue el que da el inicio al pueblo monoteísta. Y por lo tanto, una serie de tribus, que serían las 12 tribus de Israel, que recordemos no eran una nación, no eran en sí un pueblo único, sino eran 12 pueblos que se unieron por rasgos en comunes, van a asumir su descendencia, su ascendencia del patriarca Abraham y también su herencia del Dios, de este Dios único en Abraham.
Aquí iremos desarrollándolo tranquilamente porque sí es un poco complejo, pero bueno, hablábamos, en las tradiciones extrabíblicas, como las tradiciones del Midrash, del Talmud, vamos a encontrar tradiciones o vamos a encontrar relatos sobre Abraham. Por ejemplo, se dice que Abraham, de hecho, ahí viene estos remanentes que a veces no quedan tan claros, estos remanentes del politeísmo, a veces las tradiciones extrabíblicas dejan entrever ciertos rasgos que no encontramos en otros momentos. Es decir, a veces las tradiciones extrabíblicas entre líneas nos dicen más cosas que de las que quisiéramos, de las que a veces nos damos cuenta. Por ejemplo, en el Talmud se narra que cómo Abraham nace al monoteísmo o cómo Abraham se vuelve monoteísta. Se cuenta que el padre de Abraham, Teraj, era fabricante de dioses, tallaba dioses, creaba dioses de arcilla, etc. Y Abraham le ayudaba a vender estos dioses. En un momento, el padre de Abraham, Teraj, estaba repartiendo los dioses y se cae uno, se rompe, se fractura. Y entonces a partir de ahí Abraham se da cuenta que estos dioses se rompen, que son falsos. Y posteriormente a este descubrimiento que es totalmente revelador al ver cómo un dios se rompe, este producto de arcilla, Abraham asume que los dioses que fabrican son falsos. Y posteriormente ahí vendrá esta revelación de este Dios único. Es un relato talmúdico, nos recuerda algo muy importante. Lo importante es, Abraham viene de un seno politeísta, el pueblo hebreo viene de un seno politeísta, no eran monoteístas en un inicio, eran politeístas. Nos dice otra cosa también muy importante y es el origen también de Abraham y por lo tanto del pueblo hebreo. El pueblo de Teraj, donde vivía Teraj, era Mesopotamia, ya lo hemos dicho, era la región de Mesopotamia, Ur de los Caldeos. Entonces, el mismo pueblo hebreo en esta parte asume que su herencia, que su nacimiento se da en Mesopotamia, se da en la tierra de los caldeos, no viene de la nada. Y entonces, en estas partes nos reconocemos a una historia que, bueno, que seguramente no pasó, pero que nos ayuda que abona a este personaje llamado Abraham. En el canto que puse, este canto, que es un canto sefardí del siglo X-XI, que les digo que se piensa que se escribió en la época del reinado de Alfonso X el Sabio. Recordemos, la cultura sefardí es una cultura que se da en particular, o se da en España, sobre todo en el sur de España. Estas culturas sefardí, judía sefardí, que es cultura judía con cultura española. Y bueno, estas culturas también que se darán en el sur de España, musulmana, cristiana, judía, etc. Bueno, la cultura sefardí compuso este canto cuando el rey Nimrod salía, que también hace referencia a un relato extrabíblico, es decir, se narra, Nimrod, lo vimos de hecho en las generaciones post-diluvio, es una de los descendientes de Cam, que desde ahí está medio raro, o sea, me parece Nimrod es la tercera generación de los hijos de Cam, pero bueno, se narra que Nimrod, inclusive algunas tradiciones dirán que Nimrod será el que inicie la construcción de la Torre de Babel, pero bueno, lo importante es esto, una vez que Nimrod ya está gobernando, es el rey de las partes de Asiria y de Babilonia, es un rey poderoso y demás, de hecho se vuelve el arquetipo del rey rebelde, del rey politeísta, de hecho obliga a sus súbditos que lo adoren a él como Dios, etcétera, etcétera, e implanta el politeísmo o desarrolla más el politeísmo. De repente Nimrod tiene una visión donde se da cuenta que va a nacer un hombre que le va a poner fin al politeísmo. Nimrod se enoja, Nimrod se preocupa. Y por lo tanto este rey Nimrod manda a matar a todos los recién nacidos, muy parecido al relato del Éxodo, de hecho, manda a matar a todos los recién nacidos para que no nazca o para matar a que va a destruir el politeísmo. La esposa de Terah logra sobrevivir, logra ocultar su embarazo y de repente, que de hecho eso lo dice la canción,
Esta mujer que tenía un rostro de mudado, un rostro triste, ella sabía que tenía, ¿no? Y sabía que estaba embarazada. A los 9 meses nacería Abraham, el padre Abraham, luz de las naciones, luz de Israel. Y este Abraham le reprocharía a Nimrod su politeísmo. Se narra que Nimrod tratará de matar a Abraham, tratará de asesinarlo. De hecho, se narra que Nimrod trae durante 4 años junta leña para quemar a Abraham en la hoguera más grande del mundo. Abraham sale caminando de la hoguera, Dios lo protege, ¿no? De hecho, esta tradición es extrabíblica, le pertenece al Talmud, pero digo, a la cultura sefardí, y también se encuentra en el Islam este tipo de tradiciones. En algunos relatos Nimrod se arrepiente, en otros no, pero bueno, esto siempre Nimrod se verá confrontado por Abraham, porque Nimrod es politeísta, es el símbolo del rey malvado, del rey tirano, del rey que se contrapone ante Dios, y Abraham será el arquetipo del justo, de la fe, del monoteísmo. Entonces, en estos dos relatos, tanto en el relato de su padre Terach, donde fabrican dioses, y en este canto que puse, que es la narración de Nimrod y Abraham, nos percatamos de algo. La figura de Abraham se vuelve importantísima. La figura de Abraham es totalmente trascendente a él mismo. En Abraham se asumirá, se creará la imagen del nacimiento del monoteísmo. Es decir, el pueblo hebreo tiene sus orígenes, o el conjunto de naciones del pueblo hebreo. Recordemos que no solo es un pueblo, es una serie de pueblos diferentes que asumirán su unicidad a través del Dios, de este Dios de Abraham. Asumirán su monoteísmo a través de este padre Abraham. La figura de padre Abraham será muy importante dentro del judaísmo, dentro de toda la historia bíblica. De hecho, cabe decir, ya para terminar esta sesión, que los 11 primeros capítulos del Génesis, por más importantes que sean, no son más que un prólogo. ¿Qué quiere decir esto? Realmente los 11 primeros capítulos del Génesis son solo un prólogo de lo que vendrá después, es decir, de Abraham. Todo lo que está sucediendo, todo lo que pasó en los 11 primeros capítulos del Génesis es la antesala a la llegada de Abraham. Recordemos, ¿no? Adán y Eva son expulsados, viene esta parte de condena, viene esta parte de pecado, de condena, y de repente aparece, después de 11 capítulos, aparece Abraham, a que a Abraham se le dan las promesas de redención, las promesas de salvación, se le llegan a dar las promesas de restauración. Recordemos, creación es redención. Este mundo que está atado al caos de nuevo por el pecado humano tiene una solución, y Dios le pondrá la solución dando promesas, o creando un mundo nuevo a través de personas particulares. Entonces esto ya lo iremos ahondando, pero sí, cabe resaltar que de hecho los 11 primeros capítulos del Génesis solo fueron un preámbulo, y todo llegaba a apuntar, la lista de generaciones, la lista de descendientes, lo único que quería hacer era apuntar a la llegada de este personaje. Entonces, realmente el Génesis bien podría empezar en el capítulo 12. Sin embargo, esta parte, los escritores bíblicos vieron importante, y qué bueno que lo hicieron, crear estos 11 primeros capítulos de antesala, porque también echarán mucha luz frente a todo el asunto de la maldad, del pecado, etc. Pero sí, todos los 11 primeros capítulos del Génesis, los 11 primeros capítulos del Génesis no fueron más que una antesala a la llegada de Abraham. De aquí ya vamos a entrar a un nuevo tema que nos llevará un buen tiempo, que serán los patriarcas, será el mundo de los patriarcas, y de ahí vendrá ya tal vez echar luz a varias cosas que de repente no llegamos a entender del todo. Pues, queridos hermanos y hermanas, espero que hayan disfrutado esta clase. Les deseo una excelente tarde. Dios los bendiga. Muchas gracias.